Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Queridos amigos, peregrinos de Cristo, como siempre es un placer poder saludarlos y poder acompañarlos una vez más en este podcast, este espacio que dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarme, por sacar de su valioso tiempo para escuchar este espacio. Nuestro único deseo, nuestro único propósito es brindarles algunos elementos para que ustedes conozcan cada vez más la fe, para que nos enamoremos cada vez más de la fe y se afiance nuestra comunión con Cristo y nuestra comunión con la Iglesia, que es su cuerpo. Gracias a quienes también van interactuando con nosotros a través de sus comentarios, manifestando sus inquietudes que vamos resolviendo en el espacio La Iglesia Católica Responde. Gracias de verdad por valorar pues el esfuerzo que desde Peregrinos de Cristo hacemos pensando en todos ustedes. Hemos venido pues estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Sabemos que es un texto pues muy extenso, el Catecismo, cada una de las 4 partes pues es un poco extensa, lo que pues exige mucho tiempo para poder comentar cada uno de los numerales. Sin embargo, lo que estamos intentando hacer es al menos dando como alguna idea o dejando alguna idea muy concreta, clara, sobre cada uno pues, de los temas que va manejando el Catecismo de la Iglesia. Ahorita que estamos en la primera parte, que desarrolla pues el credo, los artículos de fe que encontramos en el credo, estamos pues brindándoles a ustedes una explicación muy sencilla, una explicación muy simple, pues que creo no es nada complejo, difícil entenderla, sino que con mucha claridad y con mucha sencillez y a partir pues de un lenguaje sencillo estamos intentando pues como exponerles a ustedes lo fundamental y lo esencial de cada uno de estos numerales que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita estamos entonces hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el segundo artículo que encontramos en el credo. Creo en su único Hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es pues el artículo que ahorita estamos comentando, concretamente a partir del numeral 484 del Catecismo. En adelante pues el Catecismo nos hablará acerca de este gran misterio de la encarnación. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 1 pues nos ofrece un texto bellísimo que solemos leer en muchos momentos, pues muchas fechas a lo largo del año litúrgico, y es el texto de la encarnación. Nos dirá San Lucas que es el ángel el encargado de comunicar, de anunciar a una virgen israelita el gran misterio de la encarnación. Dios la ha elegido, Dios la ha escogido para que ella en la plenitud de los tiempos sea la madre de su Hijo, del Verbo encarnado. El misterio de María está íntimamente asociado al misterio de Cristo. Por lo tanto, siempre que hablamos de Cristo, siempre que hablamos del gran misterio del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre, pues necesariamente tenemos que hacer referencia a la Virgen María, ella que fue el medio, que fue el canal a través del cual Jesucristo asumió nuestra naturaleza. Jesucristo no se hizo hombre por arte de magia, sino que lo hizo de un modo natural, escogiendo a una mujer, a una madre que le daría su propia sangre y su propia carne para que él pudiese finalmente realizar este gran misterio, el misterio de la encarnación y el misterio de nuestra salvación. Ese gran acontecimiento de la Anunciación inaugura pues todo el misterio de la salvación de los hombres. Es la plenitud de los tiempos, del cual nos habla San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, cuando dice que en la plenitud de los tiempos, es decir, en el momento señalado,
y en el momento esperado, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Y cuál es el modo, cuál es la forma en la que se da este gran misterio? Justamente la intervención del Espíritu Santo es quien hace que el seno de María quede fecundo. Es el Espíritu quien fecunda el seno virginal de María para que en él el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra eterna, asuma esta naturaleza, se encarne y se haga uno como nosotros. Y el Verbo eterno del Padre nace pues de la Virgen María. El gran misterio de la Virgen, decía hace un momento, pues es definitivamente importante que también entremos en él, y de hecho el Catecismo de la Iglesia en el numeral 488, numerales después de habernos hablado del misterio de la Encarnación, nos habla de la Virgen y concretamente nos habla de ella como una mujer predestinada. Nos dice el Catecismo de que todo lo que acontece en la Antigua Alianza también hace referencia al gran misterio de la Virgen. Y algunas mujeres importantes dentro de todo el misterio de la salvación podríamos considerarlas como imagen, como figura de aquella que le dará humanidad al Hijo de Dios, comenzando por Eva. Eva, por eso decimos, o lo afirma hoy la doctrina cristiana, que María es la nueva Eva. Ella ha dado pues vida, ha dado humanidad al Hijo del Padre. Y María no es una mujer a la que Dios elige por casualidad. Diríamos, no fue la opción que Dios en su momento encontró, sino que ya desde mucho antes, por eso se habla de predestinación, ya el Padre Eterno había pensado en ella. En el corazón del Padre ya María estaba presente y justamente en el momento señalado, en la plenitud de los tiempos, esa bella expresión que encontramos en la Sagrada Escritura, pues Dios cumple o realiza todo aquello que se había ido fraguando y madurando en su corazón. El gran misterio de la Encarnación que habría de realizar en aquella mujer predestinada, en aquella mujer elegida de antemano. Y Dios escogió a una mujer, a una criatura que no había tenido contacto con el pecado. Nosotros cada 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Concepción Inmaculada de la Virgen. Concretamente, ¿qué celebra esa fiesta o cuál es la verdad que resplandece en esa celebración litúrgica de cada 8 de diciembre? Que María nunca conoció el pecado, que nunca tuvo contacto con el pecado, que sin ser Dios y siendo una criatura, Dios, por una gracia especialísima, le concedió estar siempre libre de toda mancha de pecado, aún del pecado original. Y tiene mucha lógica esta gran verdad de fe y esta afirmación de la Inmaculada Concepción, porque tendría que ser purísima, aquella que habría precisamente de dar a luz al Hijo de Dios. No podría ser de otra manera. Tenía que ser una mujer tal como lo fue la Santísima Virgen María, adornada de especiales virtudes y sobre todo una mujer pura, purísima, para que ella pudiese encarnar el gran misterio del Dios hecho hombre y pudiese dar a luz a aquel que habría de ser luz indeficiente. Aunque este dogma de la Inmaculada Concepción, hablamos de dogma porque es una verdad de fe en la que firmemente creemos, fue proclamada apenas en el año 1854, ya la tradición cristiana, o en la tradición cristiana estaba muy presente, diríamos, como esa certeza, como esa verdad, de que María en verdad es criatura perfecta y que nunca tuvo contacto con el pecado. Aunque dogmáticamente como verdad de fe, digamos que es una proclamación reciente, pues siempre, sobre todo los padres de la Iglesia, los padres antiguos de los siglos III y IV, ya en sus escritos
pues hacen referencia a esta gran verdad que nosotros firmemente confesamos y que de manera muy especial celebramos cada 8 de diciembre. Ese gran misterio también hace referencia a la generosidad de María, a la aceptación que María hace de la voluntad que Dios le manifiesta a través de la voz del ángel. Ese hágase en mí según tu palabra hace posible entonces que el Hijo del Altísimo llegue a ser hombre verdadero por obra del Espíritu Santo, como lo dice San Lucas en el texto de la Encarnación. Y en ese sentido entendemos que María es verdadera Madre de Dios, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, es eterno como el Padre, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre, es Dios como el Padre y es Dios como el Hijo. Por lo tanto, María no solamente es madre del hombre, de Jesús, sino que lo es también del Dios, del Hijo de Dios. Por eso hablamos entonces de María como Madre de Dios, la maternidad divina de María, que es otro dogma de fe que solemos celebrar cada 1 de enero. Junto a este gran misterio al que se refiere el Catecismo de la Iglesia, de la Inmaculada Concepción, de la aceptación de María, de su maternidad divina, aparece el tema de la virginidad, que es también una verdad que desde siempre la Iglesia pues ha profesado, que María conserva intacta su virginidad incluso después del parto. Algo pues que para muchos sería imposible, que desde la medicina sería, digamos, algo imposible, pero en María se realizan muchos milagros. Uno de ellos, el milagro de conservar intacta su virginidad. Y por eso siempre que nos referimos a la Virgen, lo hacemos, a ella lo hacemos precisamente llamándola Virgen, porque Jesús no menoscabó al nacer de María su virginidad, sino que la santificó, sino que reafirmó la virginidad de María. Ella, por lo tanto, es siempre virgen y desde siempre la Iglesia, el pueblo cristiano, se ha dirigido a ella con ese bello título, ese bello apelativo de virgen. Ella es la siempre virgen. Y todos los textos que hacen referencia a la Virgen María nos hacen ver precisamente el profundo respeto que los autores sagrados tienen por ella. Pero María no solamente es madre de Jesús, ella no solamente es madre de Dios, sino que la maternidad de María, sabemos, se extiende a todo creyente, a todo aquel que ha aceptado en el corazón a Cristo, a todo aquel que ha decidido abrir el corazón a la fe, también es considerado hijo de María. Ella pues ha querido aceptar gustosamente el ser madre de todos los creyentes, madre de todo el pueblo fiel. Y es así como la confesamos nosotros, los cristianos. Es así como los creyentes la proclamamos como madre. Siempre que la invocamos, lo hacemos como si estuviésemos invocando a una madre, porque estamos absolutamente convencidos de que ella lo es con toda propiedad. Ella es madre nuestra y es una madre que guía, es una madre que acompaña, es madre en todo el sentido de la palabra. Por lo tanto, para nosotros, cristianos, es una verdadera alegría poder reconocer a la Santísima Virgen como Madre nuestra. Este pues es un bello tema al que sin lugar a dudas podríamos dedicarle muchísimo tiempo. Sin embargo, como ya lo hemos advertido en otros momentos, pues por la brevedad del tiempo, pues tendremos que hacer solo una breve referencia a estos temas que sin lugar a dudas son tan importantes para nosotros. Estamos entonces en este
en este segundo artículo de Fe del Credo, cuyo tema central es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el misterio del Hijo de Dios que se hace hombre, que se hace carne, que toma nuestra naturaleza para redimirla, para santificarla y para dignificarla. El gran misterio de la encarnación y el gran misterio del nacimiento de Jesús, digamos que no es un acontecimiento improvisado. Realmente todo lo que acontece había sido anunciado de muchas formas y de muchas maneras. Creo que en el podcast anterior decíamos que ya desde el momento de la caída, del momento del primer pecado, ya Dios anuncia justamente un Salvador, cuando habla de aquel descendiente de Eva que pisoteará la cabeza de la serpiente. Ya desde aquel entonces, desde los orígenes, Dios anuncia a aquel que va a rehacer las cosas, a aquel que habrá de vencer al mal y aquel que habrá de hacer nuevas todas las cosas. Por lo tanto, el misterio de Cristo, el acontecimiento Cristo, el misterio de la encarnación, no es improvisado, sino que es un acontecimiento preparado desde mucho tiempo antes, un acontecimiento esperado y un acontecimiento entonces que se da justamente en la plenitud de los tiempos. Valdría la pena hacer una lectura meditada, una lectura, diríamos, lenta, acerca de los textos de la infancia de Jesús, de manera muy especial. Qué bueno que pudiésemos hacer una lectura de el texto de Lucas. Lucas, cuando nos habla de la encarnación y lo que sigue a este gran misterio, valdría la pena una lectura meditada, atenta de este texto, para que pues entremos un poco más en este gran misterio, un misterio que nosotros pues solemos celebrar de manera muy especial en la Navidad, pero un misterio que ha de estar siempre muy muy presente en la vida de los creyentes. Así poco a poco, amigos, pues vamos avanzando. Realmente es poco lo que podemos avanzar en poco tiempo, pero como lo decía, lo ideal es que nos vayan quedando pues algunas ideas muy claras, que a través pues de un lenguaje sencillo, que creo que lo estamos procurando hacerlo, que a través de un lenguaje muy sencillo y muy simple podamos penetrar, entrar un poco más en contacto con nuestras verdades de fe, con nuestra fe cristiana, con las raíces de nuestra fe, y esa comprensión de la fe, ese conocimiento de nuestra fe, nos lleve pues a vivir de una manera más plena esta fe que orgullosamente profesamos. Quiero nuevamente recordarles que pueden ustedes pues interactuar, manifestar sus dudas y sus inquietudes. Recuerden que en el espacio La Iglesia Católica Responde, que orienta el Padre Carlos Yepes, podremos responder a cada una de sus dudas, a cada una de sus inquietudes. No olvidemos también que tenemos el espacio dedicado a la EDRE, a la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación. En fin, todos estos son espacios con los que buscamos realmente favorecer el conocimiento de nuestra fe y favorecer también pues el que nosotros podamos vivir de una manera más firme, más radical, sobre todo el Evangelio. Gracias a ustedes, amigos, que como cada semana escuchan con gusto el espacio, que valoran el esfuerzo que hacemos. Que el Señor a todos ustedes les siga bendiciendo, y nunca olvidemos que de la mano del Señor siempre.